Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Cuando una sociedad dilata temas que son sustanciales y que son desafortunadamente invisibles frente a la gran discusión nacional, no andamos bien. Yo lo voy a definir en cifras. El año pasado, de las 25,000 personas que dieron a luz, trajeron niños y niñas al mundo, en el sistema hospitalario público, 22% oscilaban entre 14 y 19 años. Repito, entre 14 y 19 años. Se ha evidenciado que las jóvenes que tienen un embarazo en ese periodo implican que cuando van a su centro de trabajo o consiguen algún tipo de labor, sus ingresos tienen 20% menos que los salarios ordinarios de aquellas personas que no tienen la situación del embarazo. Y óigase bien, en el país, de cada 1,000 personas que dan a luz, 29.5% no rebasan los 20 años. Esas son cifras que deben mover a una reflexión seria y responsable. Solo el año pasado se gastaron 284 millones de pesos en el tema de embarazo en las adolescentes. Y verlo desde la perspectiva de la opinión pública, de los sectores académicos, intelectuales, resulta muy cómodo. Y hasta puede ser un ejercicio del modelo de sociedad que tenemos y el que queremos. Sin embargo, los circuitos de la pobreza se están profundizando en el país porque esas jóvenes que de una forma u otra tienen una condición de ser adolescentes y madres, evidentemente posponen el periodo formativo y cuando tienen la oportunidad de hacerlo, las herramientas del conocimiento no se siguen ahondando, profundizando para escalar ante los requerimientos del nuevo mercado laboral que existe en el país. Y es por eso que cada día más hay que tocar la puerta a todos los sectores del país, sin importar la rigidez religiosa, la flexibilidad de algunos sectores de las denominadas iglesias alternativas, para que todos y todas nos aboquemos a un esfuerzo sensato. Y yo siempre hago un ejercicio como de traducción en el terreno de los hechos, de esas cifras estadísticas que me han estremecido, que son parte de un reporte estadístico que ya en 2 semanas habrá una gran conferencia en el país respecto al tema de embarazo en las adolescentes. Y aunque los organismos internacionales invierten recursos y financian los niveles de orientación, han encontrado un muro en algunos ámbitos de nuestra iglesia dominicana que, si bien es cierto, tienen una concepción muy clara sobre no entregar anticonceptivo en las escuelas bajo el alegato de que son menores de edad, y es cierto el alegato de la minoría de edad, tendrían que establecer algún tipo de fórmula inteligente para aquellos niños y niñas que con el consentimiento de sus padres entiendan que el gobierno central, vía el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad asociada al tema de la salud, le pueda proveer preservativos o cualquier tipo de acción tendente a prevenir embarazo, estamos avanzando sustancialmente. Porque yo prefiero que los padres consientan ese tipo de acción siempre y cuando sean menores de edad sus hijos, porque ya si son mayores de edad tienen derecho a hacer lo que les venga en gana. Pero en el caso específico del país, las cifras aterradoras que detallan que 14% de niñas en el país antes de los 13 años tienen relaciones sexuales no deseadas, eso de verdad que horripila y mete miedo. Y provoca a que todos pensemos sobre el país que tenemos, el que queremos, hacia dónde vamos y cómo el esfuerzo de las políticas públicas tiene que ir concentrado al factor educativo. ¿Por qué? Porque también el estudio revela que en muchos sectores pobres la opción de un adolescente matrimoniarse o construir una relación
está íntimamente vinculada con la idea de su familia de salir de la pobreza. Y yo quiero aprovechar este programa y los programas que participo, aunque se me caiga la lengua de repetirlo, que ojalá hagamos un esfuerzo para enfocarnos en esos temas, que son temas que no son parte del gran debate nacional, pero le tocan la puerta al drama de la pobreza, la exclusión social, la marginalidad. ¿Qué puede ser una niña de 14 años que quede embarazada que no sea reproducir el ciclo de pobreza? ¿Tiene la madurez para criar y desarrollar en la mejor dirección posible a una criatura? No. Casi siempre el embarazo proviene de jóvenes de su edad, que no tienen ni las herramientas productivas y sobre todo las cosas pertenecen al círculo de la pobreza. Es que hay una generación nueva que está naciendo, que lo que está haciendo a su vez es profundizando las debilidades económicas, la fragilidad social y la fragmentación del país. Yo reitero que es mucho más saludable para el país, para las futuras generaciones, tener políticas educativas en todos los sectores de la educación pública. La privada no, pero la privada siempre la regula otra instancia. Digo, aunque el sector educativo en términos generales. Pero yo prefiero pactos, acuerdos, entendimientos, acercamiento con los padres a través de los mecanismos que tiene la escuela para que todo el menor de edad que entienda que necesite el auxilio de las autoridades para prevenir embarazos no deseados, lo haga y no que tengamos todos los años el mismo drama de más recursos dedicados a el tema del embarazo en las adolescentes. ¿Por qué? Porque también ese es un tema de pobreza. Nosotros hemos tenido estas conversaciones por mucho tiempo y siempre yo voy a la misma pregunta. Cualquiera pensaría que es una pregunta repetitiva o molesta. Yo digo, ¿cuál es el país que queremos y cuál es el país que planificamos? Pero, ¿cuál es el país que tenemos? El país que tenemos es el que hemos hecho a la carrera sin pensarlo ni planificarlo, con todos los niveles de irresponsabilidad que cualquiera podría pensar, con una sociedad al margen de los temas fundamentales para su desarrollo y con una clase política que ha jugado históricamente con la ignorancia de la sociedad. Miren lo siguiente. ¿Cuál es el nivel de educación sexual que hay en las escuelas de la República Dominicana? La currícula educativa. O sea, lo que se imparte en las escuelas, en los colegios de República Dominicana. ¿Existe una materia como educación sexual? No. ¿Y por qué no existe? Porque nosotros hemos convertido el tema sexual en un tabú. Y a los niños y a las niñas todavía le continuamos hablando en parábolas acerca de sus órganos genitales. Lo que es peor, vivimos en una sociedad tan atrasada y con tantos tabúes que nuestros niños y niñas se convierten muchas veces en víctimas sexuales producto del desconocimiento que tienen. Y vamos al otro aspecto. Una de las manifestaciones más claras de la pobreza es precisamente ese tipo de reproducción. Niñas que no llegan a los 12 años embarazadas. ¿Por qué están embarazadas? Porque no hemos construido el sistema de educación, el sistema de estructura educativo a fin de que las niñas sepan cuándo están listas, cuándo están preparadas para poder entrar, y nuestros niños, en las relaciones sexuales. Y ante la ausencia de preparación, señores, aquí hace 20 años, 22 años, se está discutiendo el Código Penal en el Congreso, si se debe aprobar o no el aborto. Yo no quiero, yo aquí, y mi discurso no es soy pro aborto, soy contra aborto, no. Pero yo digo que los temas fundamentales tienen que mantenerse al margen de los intereses particulares. ¿Por qué aquí no hay educación sexual? Porque ni siquiera hemos logrado ponernos de acuerdo respecto al tema fundamental de si hay o no hay aborto. Por un lado, la iglesia manipula
a las autoridades. Y por otro lado, los grupos pro aborto manipulan a las autoridades. Entonces las autoridades ahora están en el medio, en un callejón sin salida, donde ni los grupos religiosos ni los no religiosos le permiten actuar libremente. Al final, el gran responsable de lo que se debe o no se debe hacer como política de Estado es el gobierno o los gobiernos. Señores, cuando uno lee en la República Dominicana las estadísticas que crecen todos los años respecto a las niñas que quedan embarazadas, no solo a las niñas que quedan embarazadas, respecto al impacto del fenómeno de la pobreza que eso crea, porque esas niñas que salen embarazadas paren, pero no tienen la alimentación para darle a ese niño. Recuerden que el cerebro del niño se desarrolla en los primeros 1000 días de nacido. Esas niñas muchas veces que se meten con un muchacho del mismo barrio, ese es el fenómeno, un muchacho del mismo barrio que no puede mantenerlas, que muchas veces tiene que meterse a delivery o lo que sea, a echar a día, y que consigue justamente lo de la alimentación diaria, que es muy precaria, dicho sea de paso. Por lo tanto, garantizarle que el niño tenga la leche para desarrollar su cerebro se le hace difícil. Ese niño, con el tiempo, ¿en qué se convierte? En un desertor del sistema educativo. ¿Por qué? Porque en sus primeros 1000 días de nacido no tuvo la alimentación adecuada y necesaria para poder desarrollar sus cerebros. Y yo te digo a ti, ¿tú crees que esas niñas pararon ahí, parieron ese y ya? No, señores, yo he conocido niñas, y tú también, que a sus 20 años tienen 4 muchachos. 4 muchachos. Pero ellas no saben, no trabajan, no estudian. Y muchas veces el marido que tienen es una persona que vive del chiripeo. Si es el mismo. Si es el mismo. Que a veces son 3 y 4 niños de diferentes papás. ¿Producto de qué? De los tabúes, de la falta de preparación, de la falta de sentarnos a diseñar la sociedad que realmente esperamos tener. Porque eso no es con una varita mágica que se va a producir ahí. Vamos a tener una sociedad educada. ¿Cómo es posible que otras sociedades, Guido, amigos que nos ven y nos escuchan, hayan resuelto el tema de la educación sexual y el tema de la paridera? Y nosotros, no solo la de nosotros, sino que hasta estamos trayendo... Señores, es un negocio traer haitianas a parir aquí. O sea, nosotros continuamos reproduciendo el modelo de pobreza, el nuestro, y traemos otros aquí. Y el que importamos. El que importamos. O sea, no hemos logrado como sociedad, como clase política, como empresarios, como religiosos, como alguien, detenernos y ver que hay que ponerle un pare a este tema. Mira, yo solo, antes de la pausa, voy a hacer un cálculo estrictamente matemático. El año pasado, el gasto respecto al tema de embarazo en las adolescentes fue 238 millones de pesos. Pero lo que ha gastado el Estado Dominicano en diferentes gobiernos respecto a la paridera, no me gusta usar ese término, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Bueno, eso es lo que han producido. Sí, pero bueno, la cantidad de extranjeros que dan a luz en la República Dominicana, 80% de ellos son de origen haitiano, se describe de la siguiente manera. En 4 años se han gastado 10 mil millones de pesos. El año 18 la relación era 85-15 y el año pasado, 21, era 65-35. Digo, 65 dominicanos, 35 haitianos. Entonces, eso te revela que es un tema serio y que hay que abordarlo ahora en el gran debate. Señores, ¿por qué yo digo, y a veces la gente piensa, Guido, que quizá yo tengo una carga de prejuicio con el ministro de Interior y Policía? No. ¿Por qué yo digo que no se va a resolver el tema de la delincuencia? Y cualquiera diría, coño, pero este tipo es un malo que quiere que sigan los delincuentes. No. He dicho aquí muchas veces que hasta que no se ataque la raíz del problema, no lo vamos a resolver. Usted no puede resolver un cáncer dando la aspirina a la gente. No, tiene que ir a lo profundo. ¿Cuál es el problema nuestro? Queremos resolver un tema tan serio como el de la pobreza, el de la delincuencia, sin enfrentar la pobreza. Señores, esas niñas, ¿cuál es la asistencia que se le da después que paren? ¿Sabe el Estado cómo ayudarles a que puedan echar para adelante ese muchacho? Sin que sea una carga para el Estado, porque desde parir el muchacho hasta desarrollarlo toda la vida, esa niña a los 20 años tú tienes que darle una tarjeta Supérate o Solidaridad, porque ¿de qué vive? O sea, se convierte en una carga permanente.
Pero lo que es peor, ese niño que tuvo que desertar de la escuela producto que no pudo aprender por su poca alimentación y muchísimos otros factores más, ese niño va a la calle ¿a qué? A romper cabeza, Guido, a buscársela. Y entonces, después nosotros no tenemos respuestas respecto al tema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar de raíz el tema. Si no lo enfrentamos de raíz, olvídese. Compren patrulla, compren helicóptero, compren de todo, compren pistola. Al final, ese fenómeno de la pobreza va a seguir reproduciéndose. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.